Se le conoce por su monumental aporte al desarrollo de la pedagogía y la didáctica. Consideró la educación como algo vital para el desarrollo de las personas y se esforzó para que el conocimiento llegara a hombres y mujeres por igual, sin malos tratos y buscando la disposición e interés de sus alumnos. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Álvarez y vengo a hablarles de Juan Amos Comenius. Jan Amos Komensky nació el 28 de marzo de 1592. Aunque no hay tanta información sobre el lugar de su nacimiento, probablemente nació en la aldea de Moravia, actual República Checa. Sus padres, de convicciones reformadas, lo bautizaron con el nombre de Jan Amos Komensky, en honor a Jan Hus. De hecho, la familia de Comenius pertenecía a la Hermandad, una modesta iglesia fundada en 1547 por Reur, seguidor de las ideas reformistas de Jan Hus. Gracias a la lectura de su padre, el joven Comenius llegó a desarrollar un pensamiento crítico y profundo. En efecto, llegó a aprender el latín y con mucha atención leía la Biblia, así como las poesías de Virgilio, Ovidio y Cicerón. Además, debido a su inigualable agudeza, fue enviado a estudiar en la Universidad de Herford, donde empezaría a cuestionar la metodología de los mejores maestros de aquel entonces, ya que solo aplicaban a memorizar pasajes bíblicos, cánticos y preguntas del catecismo, relegando al segundo plano la lectura, la escritura y el canto. Al pasar los años, entre 1611 y 1614, estudió en la Universidad de Heidelberg. Allí se introduciría en el mundo de las ciencias naturales, las cuales giraban alrededor de la teología. También siguió a Wolfgang Ratke, pedagogo alemán que proponía nuevos métodos de enseñanza basados en la filosofía de Francis Bacon. Cuando regresó en la universidad, desarrolló su actividad en maestro, proponiendo nuevas ideas sobre la forma de enseñar. Buscaba que los alumnos aprendieran por interés, es decir, por deseo y no por obligación. De esta manera, Comenius estaba convencido que los estudiantes estarían dispuestos a aprender sin necesidad de gritos ni amenazas, o como solía decir, una sonrisa en lugar de una vara. Fue nombrado por la Hermandad Morava como ministro evangélico en la edad de 24 años. Así comenzó su trabajo como pastor y capellán de escuela en 1618. En este contexto escribió un llamado de los pobres al cielo, criticando las grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria de quienes tenían menos recursos. Este escrito recibió mucha crítica por parte de los católicos, sobre todo por la orden de los agustinos, y algunos luteranos lo trataron de ateo, hasta le acusaron de corromper a los niños. Sin embargo, la época en la que vivió Jan Amos Comenius no fue poco agitada. La Guerra de los 30 años en Europa y los conflictos entre católicos y protestantes enmarcaban un contexto ideológico, político, religioso y económico muy complejo. En 1620, tras la invasión de los soldados de Fernando II y la derrota del pueblo checo en la Montaña Blanca, su esposa Magdalena y sus 2 hijos murieron a causa de la peste. Por esta razón, Comenius tuvo que huir debido a la persecución contra los protestantes. Es más, los invasores localizaron la casa de Comenius y quemaron algunos manuscritos, junto con otros escritos protestantes, en la plaza de Fulnek. Debido a esta situación, estuvo escondido 7 años en su patria, ocultándose en chozas abandonadas, cuevas y árboles huecos. Tras una década del conflicto, el romanismo fue declarado como la única confesión legítima en Moravia.
A esto siguió la represión, ordenada por Fernando II, rey de Bohemia, contra los reformados. Comenius tenía que elegir entre convertirse en el catolicismo o abandonar el país. En 1628 cruzó la frontera y se instaló como maestro de escuela en Leszno, importante centro de la Unión de Hermanos Moravos en Polonia. Aquello marcó el principio del exilio que duraría 42 años. Por esta época contrajo su segundo matrimonio con Dorotea. Su fama lo llevó por varios países, en los que expuso su reforma educativa. En efecto, en Inglaterra conoció al cardenal Richelieu, el cual le solicitó que iniciara una escuela pansófica en Francia, aunque Comenius no aceptó la propuesta por miedo a la persecución de los católicos franceses. Viajó a Suecia, donde en virtud del entusiasmo que despertó su primera alumna, la reina Cristina, contagió la corte con sus reformas educativas. De hecho, allí inició su gran reforma, beneficiando la educación popular con sus métodos participativos y activos, además de textos ilustrados y amenos. Y la característica forma de sus escuelas, las cuales tenían jardines y espacios abiertos. La publicación de la Didáctica Magna y de la Orbis Pictus infundió por toda Europa su fama humanista y de gran pedagogo. Comenius sostenía que existía una única forma al decir la luz de la razón debe someterse a la obediencia a la voluntad de Dios. Por esto él creía que una educación completa, integrada y bien dirigida lograría una humanidad pacífica, la cual acabaría con las persecuciones y las guerras. Durante el desarrollo del Tratado de Westfalia en 1648, paso que daría fin a la Guerra de los 30 años, Comenius intentó sin éxito que Checoslovaquia se viera beneficiada por el tratado y se liberara de Habsburgo. Por esto decidió regresar a su tierra natal, donde moriría su segunda esposa, dejándolo solo y con 4 hijos. Al finalizar la guerra entre Inglaterra y Holanda, idealizando la Junta de Brera con delegados de los dos países, Comenius les envió una ponencia simbólicamente titulada El Ángel de la Paz, en donde proponía realizar conversaciones abiertas y francas para no volver a los conflictos pasados. Al final de sus días decidió reescribir sus confesiones y dictar sus últimas cartas para mantener la conciencia de paz en todos. El 15 de noviembre de 1670, a la edad de 78 años, Comenius murió, dejando un gran legado sobre la importancia de la educación y formación personal. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Naarden, en Holanda. Si quisiéramos considerar el principal concepto de las ideas pedagógicas de Comenius, podríamos referirnos a su Didáctica Magna, donde dice: en las escuelas hay que enseñar todo a todos. Comenius llamaba esto pansofía. De esta manera, él señala claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento, que no los restringe solamente a una élite o grupo de alumnos iluminados, implicando la implementación de una escuela popular, del gran cubrimiento, a la que todos tuvieran acceso. Es más, Comenius se adelantó a su época, al alentar la inclusión de las mujeres en los centros educativos. Él dijo: no existe ninguna razón por la que el sexo femenino deba ser excluido en lo absoluto de los estudios. Es también imagen de Dios, partícipe de su gracia,
y heredera de su gloria. Además, Comenius consideraría la educación en la primera infancia como algo fundamental. Él solía decir que únicamente sólido y estable lo que la primera edad asimila. Así también destacaba la importancia en la labor de la familia en el proceso educativo. El proceso en la reforma educativa que propuso Comenius estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad, siendo la comprensión, la pretensión y aplicación el método distintivo de su sistema de educación.